El primer periodo histórico que vamos a contemplar es desde el comienzo de la humanidad como especie biológica hasta Copérnico. ¿Cuántos planetas existieron durante esa época? Hay que recordar que la palabra planeta viene de un vocablo del latín que a su vez vino del vocablo griego. Bueno, yo no hablo griego, no voy a pronunciarlo, pero ese planetes que aparece ahí en las diapositivas significa vagabundo o errante y planao, otro vocablo griego, significa vagabundeo. Entonces la palabra planeta viene de esa raíz semántica, ¿no? Vagabundo o errante. Posteriormente veremos de dónde sale esa, eh, esa asociación, ¿no? Entre ese nombre y esas expresiones. Bueno, antes de entrar en materia, pues hay que recordar que siempre el ser humano, desde los comienzos de su civilización, ha querido dar respuesta a lo que percibe sus sentidos. Y pues en este caso vemos nosotros fenómenos, vemos cosas, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el sol. No sé si ustedes se han dado cuenta, sí, pero el sol no siempre hace el mismo recorrido durante todo el año. Sí, hay unas imágenes que son tomadas, las de la izquierda, aquí en Popayán. Se observa, por ejemplo, que la salida del sol no es exactamente por el mismo sitio. Es decir, el sol tiene un movimiento. Eh, Asociado en este caso a el punto por donde sale, ¿verdad? El punto por donde, sí, por donde amanece, podemos llamarlo así. E igual, el movimiento del sol no es exactamente vertical. Aparentemente, eh, si no somos muy buenos observadores, el sol se mueve verticalmente para nosotros que estamos cerca al Ecuador, ¿verdad? Pero esa fotografía tomada en Ladrilleros, Valle del Cauca, en el Pacífico colombiano, a unos 4 grados de latitud norte, podemos apreciar de que no se pone exactamente de una forma vertical, ¿verdad? Que hay un ángulo. Entonces, digamos que esos fenómenos, en este caso pues hemos estudiado el Sol, ¿sí? Son los que el ser humano intenta comprender, ¿verdad? Porque no todo es tan fácil de comprender. Por ejemplo, bueno, de noche están las estrellas, ¿verdad? Aparentemente fijas entre ellas, pero hay otros cuerpos que no son tan fijos, ¿verdad? Es decir, la luna se mueve, ¿verdad? Con sus fases, y hay otros cuerpos un poco más brillantes que las estrellas que también se mueven, unos más rápido, unos más lento, unos no se alejan del horizonte, pero otros sí son capaces de dar la vuelta a toda la bóveda celeste, ¿verdad? Que tienen su movimiento con respecto a las estrellas que aparentemente nunca se mueven entre ellas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de los objetos son? Aquí aparecen en la imagen 6 de ellos. Está Mercurio, contando desde abajo a la izquierda, sigue Venus, sigue Saturno, a continuación Marte, a continuación, bueno, es una estrella, la siguiente, y al final a la derecha está Júpiter, está la Luna. Entonces ahí hay 6 cuerpos que tienen un movimiento propio, que si le sumamos el Sol, pues serán 7, ¿verdad? Entonces es el primer número mágico. Desde una cosmovisión netamente geocéntrica, o sea, la Tierra es el centro del universo, porque aparentemente todo gira alrededor nuestro, pues los planetas entonces son 7. El Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y ese es un concepto recurrente no solamente en la cultura griega, que es la que nosotros pues, heredamos a través de los españoles, que lo heredaron de los romanos, sino que es un concepto recurrente. Es decir, en Babilonia, por ejemplo, existe el concepto de los 7 planetas y los arqueólogos descubren pues continuamente elementos desarrollados o elaborados por el ser humano en donde esa idea continúa, ¿verdad? Por ejemplo, esto es una roca tallada encontrada hace algunos años en lo que hoy es Bulgaria,
en donde está la representación de los 7 planetas, ¿verdad? Este artefacto humano data del año 1000 después de la era común, ¿sí? Ese concepto de los 7 planetas todavía nos queda hasta hoy en día, ¿sí? Sí, los días de la semana definitivamente tienen una asociación con los planetas, con los 7 planetas de la antigüedad, ¿verdad? Algunas asociaciones son evidentes: lunes, Luna; martes, Marte; miércoles, Mercurio; jueves, Júpiter; viernes, Venus. Ya en sábado y domingo, en español, no se nota tanto esa asociación, ¿verdad? Porque en español esos nombres tienen connotaciones religiosas, ¿no? El sábado pues es el Sabbat de los judíos, y el domingo, o el Domini, de los cristianos. Pero si vamos, por ejemplo, al idioma inglés, ¿sí? Domingo se dice Sunday precisamente, o sea, el día del sol. Bueno, vamos a centrarnos en el pensamiento de la civilización griega, insisto, porque pues es la cultura que nosotros heredamos, ¿no? Es decir, si España no hubiera descubierto América, si no hubieran sido los chinos o los árabes, qué sé yo, pues seguramente aquí estuviéramos hablando no de la cosmovisión griega del universo, sino pues de otras formas de pensamiento. Pero pues recuerden pues que la historia la cuentan los vencedores, y ya sabemos por qué estamos hablando de eso. Pero bueno, hace 2600 años comenzó una corriente de pensamiento en Grecia en donde intentaban comprender los fenómenos que se observaban dando explicaciones razonables, utilizando la razón, y no simplemente argumentando que fueron los dioses los que quisieron que existiera el rayo, por ejemplo. Entonces, quisieron dar explicación a esos fenómenos que vimos, ¿no? Y principalmente a ese hecho de que las estrellas aparentemente entre ellas no se mueven, que amanece, que sale la luna y tiene fases, que hay unos puntos más luminosos generalmente que las estrellas, que se mueven, tienen movimiento independiente. Entonces ellos crearon unos modelos para explicar lo que se observaba, o que se aproximaban a lo que se observaba, ¿sí? Y está el modelo geocéntrico, que en la siguiente unidad temática lo vamos a estudiar bien en detalle, en donde pues, la Tierra ocupaba el centro del universo y los 7 planetas giraban alrededor de ella, y las estrellas en el fondo celeste también lo hacían. Reafirmando la idea errónea, ¿verdad?, que la Tierra era el centro del universo. Y decían además, por ejemplo, que la Luna era el elemento más cercano, después seguía Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, y las estrellas, el fondo estelar más lejano, ¿verdad? Sobre todo porque estos eran los ciclos de movimiento que estos planetas tenían. Entonces la Luna, pues las fases lunares, ya sabemos, demoran 27, 28, 29 días, estamos por ahí. El movimiento del Sol, por ejemplo, es el que mostramos, que aparece primero a la derecha, después en el centro, después a la izquierda y después vuelve. Eso se demora un año. Los ciclos de Mercurio y de Venus de salir y aparecer sobre el horizonte duran menos tiempo. Saturno, por ejemplo, al contrario, se mueve muy lentamente. Se demora alrededor de 30 años en completar un giro comparado con las estrellas. Entonces, de esa observación surgió esa propuesta de ubicar en esferas en donde se daba el movimiento independiente, pues a esos planetas. Pero no era lo único que se miraba en el universo, ¿verdad? Hay meteoros, hay cometas, pero por ejemplo Aristóteles indicó que esos eran fenómenos que estaban dentro de nuestra atmósfera, fenómenos sublunares, le llamaba él, ¿sí? Parcialmente estaba en lo correcto, pero mayoritariamente equivocado. ¿Por qué? Por ejemplo, si este es un meteorito, está en el espacio exterior, cuando ingresa en nuestra atmósfera, por la fricción se quema, y
es ahí en donde nosotros lo vemos. O sea, bueno, efectivamente, este rastro que aparece en la fotografía, por ejemplo, de un meteoro incendiándose en la atmósfera, está en la atmósfera. Ahí Aristóteles tenía razón. Pero, pues el cuerpo celeste tuvo que haber venido del espacio exterior, antes de colisionar, por así decirlo, contra la atmósfera terrestre. Pero sí estaba ya un poco más equivocado cuando se refería a los cometas. ¿Sí? Los cometas sabemos ahora que están dentro del sistema solar, que se forman esas colas y esas cabelleras por interacción con el viento solar, con los iones que despide el Sol, y no necesariamente por contacto con la atmósfera de nuestro planeta. Pero a veces el tema no es tan sencillo, ¿sí? Hay ciertos fenómenos, por ejemplo, la retrogradación de los planetas más lejanos, que obligan a crear modelos geocéntricos más complejos para explicar de mejor manera lo que se observa. ¿Qué es eso de la retrogradación? Son movimientos como el que figura ahí, ¿verdad? Esos son un conjunto de fotografías hechas al planeta Marte, ¿sí? Comenzando por la derecha, cada día. Se toma una fotografía y miren cómo, bueno, después en un proceso de apilado se hace una composición de ellas como si fuera una sola toma, y se aprecia como el planeta Marte cambia de posición respecto a las estrellas fijas, ¿verdad? Pero no es un movimiento así, es un movimiento que primero va en cierta dirección, después se regresa por algunos días y después vuelve sobre sí mismo. De un modelo geocéntrico convencional, ¿sí? Donde la Tierra está en el centro y los demás planetas giran a su alrededor en órbitas circulares con velocidades constantes, no explica ese fenómeno, ¿verdad? Entonces algo pasa con el modelo. Hay un personaje clave del siglo II de la Era Común, Claudius Ptolomeus, en Alejandría, que estudió ese problema, que recopiló información de otros filósofos e investigadores anteriores a su tiempo, y él propuso una serie de artilugios para intentar explicar esos movimientos, como el de retrogradación, ¿verdad? Lo vamos a explicar en detalle cuando analicemos en la siguiente unidad temática el geocentrismo, pero en resumen pues es algo así como esto, ¿no? Y es que un planeta representado ahí por el punto rojo no gira exactamente en una órbita circular centrada en la Tierra, sino que lo hace en otro punto, donde está marcada una X. Y él a su vez también tiene un movimiento como si fuera una rueda dentada, ¿verdad? Entonces en los recursos adicionales del curso van a encontrar ahí una serie de animaciones que les permitirá mirar más en detalle cómo es la recreación del movimiento de ese planeta rojo con respecto a nuestro planeta, y que demuestra en cierta forma que es posible observar la retrogradación para un observador que se encuentre en el punto en donde está representada la Tierra, ¿verdad? Bueno, a pesar de que ese no era un modelo perfecto, tenía ciertas discrepancias respecto a lo que se podía observar, pues vamos a decir que fue un modelo que perduró por 1300 años, 1400 años, en donde pues se seguía creyendo que la Tierra era el centro del universo y que los 7 planetas giraban alrededor de él.